Consejo Metropolitano de Quito tramitó en primer debate un proyecto de reforma a la ordenanza que tiene que ver con el sistema pico y placa para incentivar el uso compartido de los vehículos mientras dure esta medida. Para conversar sobre este tema nos acompaña esta tarde el concejal de Quito, Sergio Garnica. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy complacido de estar aquí compartiendo este espacio y sobre todo de informar a la ciudadanía. Como bien se manifiesta, el día de ayer en el Consejo tuvimos en primer debate la discusión para reformar la ordenanza que todos conocemos de restricción vehicular como pico y placa. Es necesario mencionar que la intención de esta reforma, y siendo uno de los ofrecimientos de campaña del alcalde Mauricio Rodas, es precisamente dar la oportunidad a que las personas que utilicen su vehículo con un mínimo de 3 pasajeros puedan transitar sin la restricción vehicular en las horas de pico y placa. Entonces ese es el sentido y esta propuesta de reforma precisamente se presentó el día de ayer ante el Consejo Metropolitano. ¿Qué pasa con esta medida implementada ya hace años atrás? Se la implementó precisamente para reducir la congestión vehicular en la ciudad. Ha dado ciertos resultados, pero todavía parecería que resulta insuficiente. Sí, de los estudios que tenemos, del 2.14% que se previó en un momento con la medida de pico y placa y que hoy por hoy estamos en el 1.60, vemos que hay una brecha que no es muy significativa frente a la necesidad de movilización. La intención de esta reforma para la utilización del vehículo con sentido origen-destino con ocupación en mínimo de 3 personas es para desmotivar la adquisición de nuevos vehículos, por un lado, para que de esa manera, si se organizan entre amigos, entre parientes, entre vecinos, puedan desplazarse de un lugar a otro sin el peligro de caer en esta restricción del pico y placa. Otro tema adicional es que también se quiere de una u otra manera brindar un poco de comodidad a los usuarios del sistema de transporte público, para que en lugar de que vayan con esas condiciones que no son adecuadas, con el problema de que pueden ser robados o con el problema de los morbosos que existen lamentablemente en el sistema de transporte público, puedan acceder a estas unidades particulares, sean de amigos, parientes, compañeros de trabajo, y de esa manera también se descargará en algo y se alivianará en algo también el transporte público. Entonces ese es uno de los objetivos, tomando en cuenta que lo principal es que ya no compren más vehículos, porque muchas personas que tienen la restricción hacen un esfuerzo económico y se endeudan adquiriendo nuevas unidades. Eso fue lo que pasó precisamente con la implementación de la medida. Así es, hubo cierto porcentaje que normalmente estuvo alrededor de unos 35 a 45 mil vehículos anuales, hoy está entre 45 y 55 mil vehículos que ingresan anualmente nuevos. Entonces lo que se quiere ahora es desmotivar un poco la adquisición de nuevos vehículos, sino que se organicen en los trabajos, que se organicen entre familia, entre compañeros y utilicen el vehículo de manera adecuada, de modo de que les permita desplazarse de un lugar a otro en un mínimo de 3 pasajeros para que puedan de esa manera ir más cómodos. Vamos analizando algunos aspectos que usted ha mencionado, porque la iniciativa podría parecer muy beneficiosa, sobre todo para la ciudad, la movilidad en la ciudad. Sin embargo, ¿cómo convencer a los ciudadanos para que en su momento, cuando esta reforma sea aprobada, de ser el caso, la cumplan y la acaten? Por supuesto, para esto se le va a dar 90 días a la Secretaría de Movilidad y a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que elabore el respectivo reglamento. No es fácil el estar controlando, primero verificando que esté dentro del día que le corresponde la restricción por pico y placa, y segundo, ver que el vehículo al interior tengan el número mínimo de 3 como ocupantes. Entonces todo eso va a responder a un control que, dicho sea de paso, no va a incrementarse un número burocrático de personas, sino que con los mismos agentes metropolitanos que tenemos vamos a lograr solventar este control que aliviane el sistema de transporte público y que también permita la optimización del vehículo particular. ¿Habrá un beneficio en particular para la persona que esté al frente del volante? El beneficio es que ya va a dejar de ir en bus, ¿no es cierto? Porque la reflexión es que si dejo mi vehículo particular en el domicilio, tengo que acceder al servicio de transporte público. Al tener esta opción, ya no voy a usar el transporte público con la incomodidad que a veces amerita eso, entonces va a usar su propio vehículo, pero organizadamente con vecinos, con compañeros, que permita un desplazamiento de un lugar a otro
con el número mínimo de 3 pasajeros. Pero hay quienes de pronto no estarán muy convencidos, podrán tener a los vecinos cerca, pero preferirán optar por salir solos en sus vehículos, digo yo. No, si es que salen un solo pasajero o dos, en el caso en donde justo les corresponde la restricción por pico y placa, lamentablemente tendrán que ser sancionados como infractores de conformidad con la ordenanza. Esto no se quiere generar un caos, sino por el contrario, desmotivar primero la adquisición de mayores vehículos y que se organicen entre vecinos. Esto también va a ser algo muy interesante, porque a veces hemos visto que se ha perdido la buena vecindad, se ha perdido la hermandad, y lo que se quiere a través de esto es que se recupere precisamente aquello. Entonces, que se organicen de tal suerte que en determinado lugar, a determinada hora, se encuentren y se desplacen a su punto de origen, sea el trabajo o sea el lugar de estudios en el caso de los estudiantes, y puedan acceder en grupo el desplazamiento en un mínimo de 3 para usar sin problema y sin restricción al pico y placa. ¿Cuáles podrían ser estas sanciones? Las sanciones son las que están establecidas. Empezamos con el 30% de sanción, después va hasta el 50% y hasta el 100% de lo que corresponde al salario mínimo vital. Entonces, esas se mantienen, no hay un incremento en ese sentido. Lo que sí va a haber es un control para que la gente no vaya a incurrir en una infracción. Aquí no queremos que determinadas personas se pasen de lista, sino por el contrario, generar una conciencia ciudadana en el sentido de que debemos estar mejor organizados y optimizar el uso del vehículo. ¿Qué pasa ahora con los sistemas integrados de transporte en la ciudad? Precisamente, como todos sabemos, el alcalde de Quito declaró la emergencia y eso ha servido primero para recuperar 15 millones de dólares que lamentablemente por 2 ocasiones en la administración anterior no fueron utilizados en la adquisición de nuevas unidades, y esto ya fue dado todo el proceso y está adjudicado, y precisamente en el mes de diciembre entregarán las 40 nuevas unidades que van a incorporarse al servicio del trolebús. Eso va a ayudar muchísimo para el desplazamiento, sobre todo tomando en cuenta que ya el trolebús está cumpliendo en este diciembre su vida útil. Entonces va a haber un overhaul de ciertas unidades que se puedan recuperar y otras lamentablemente se tendrán que dar de baja, pero eso implica renovar el parque automotor para satisfacer las necesidades de movilización de quiteños y quiteñas a lo largo del distrito metropolitano. Otro de los anuncios que hizo el señor alcalde a propósito de los 100 días de su gestión fue precisamente la incorporación de 3 metrocables, uno en el sector norte, en el sector centro y en el sector sur, en las partes altas, que va a ayudar muchísimo para dinamizar inclusive la economía y el turismo, con el objetivo principal de solventar el transporte y el desplazamiento a los lugares altos, tal como muchos conocerán en otras ciudades como Medellín, que sirve para transportar a la gente de los sitios altos, y también que en las paradas hay cafeterías, hay bibliotecas, que va a ayudar muchísimo para un centro de encuentro de jóvenes, niños y adolescentes para que realicen sus tareas con servicio de internet gratuito con una biblioteca, y también se espera en determinados lugares, dependiendo de la demanda, tener estas guarderías que todos las hemos conocido, que son las guaguas, las denominadas guaguas. Entonces, eso y el servicio de Metrocable va a estar integrado al servicio metropolitano de transporte público. Entonces, para ya ir alivianando un poco estos temas. También se están haciendo en revisiones para de la misma manera incorporar estos metrocables tanto al Valle de los Chillos, también para el sector de Cumbayá, Tumbaco, y todos esos estudios también se van a realizar. En primera instancia van a ir estos 3 metrocables, esperamos que en las próximas semanas ya se entreguen los estudios para que se llame una licitación y se emprenda esta obra que va a ser muy importante. Obra que podría contar la ciudad con ella, ¿para cuándo? Aspiramos, de acuerdo a la parte contractual, va entre 16 y 24 meses la ejecución, y eso obviamente tiene unos meses también para el anteproyecto, pero en unos 2 años y medio, 3 años ya estaríamos contando con esta obra muy significativa, muy importante para estos sectores de la población. Respecto del incremento de estas nuevas unidades para el sistema integrado de buses en la ciudad, hablamos del trolebús, por ejemplo, ¿habrá que implementarse también otras medidas en cuanto a seguridad? Por supuesto, debo informar también que con la declaratoria de emergencia del sistema de transporte metropolitano se ha logrado capturar a unas 100 sospechosos de robo y más de 2 decenas de sospechosos de acoso sexual. Además que ya están bien dotadas de seguridad todas las paradas. También hay que mencionar que están con servicio de Wi-Fi. Entonces esto es muy importante que la ciudadanía conozca que ha dado resultado esta declaratoria de emergencia del sistema metropolitano de transporte. Concejal, yo no
no quisiera que se vaya antes de que nos comente brevemente lo que tiene que ver con este reajuste que se aprobó respecto del presupuesto municipal para lo que falta de este año, para estos 2 últimos meses. Precisamente el día de ayer también, en segundo debate, aprobamos la reforma presupuestaria. Esto de la reforma se da porque así lo establece el COTAD, tiene de lo que asume la nueva administración municipal 90 días para realizar cambios en lo que considere pertinente. Este tiene una lógica, viniendo de otra administración anterior, tuvo presupuestado para todo el año la ejecución de determinadas obras y determinados proyectos. Como vino otra administración municipal, si es que no estuviera de acuerdo en alguno de ellos, puede y tiene la facultad legal y constitucional de remodificar su presupuesto de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Eso es lo que se ha hecho precisamente en la sesión del Consejo del día de ayer. En segundo debate ya se aprobó el presupuesto, esta reforma presupuestaria, y van a ejecutarse varias obras importantes para beneficio de la ciudadanía y varios proyectos y programas que son indispensables para la convivencia dentro del distrito metropolitano. ¿Presupuesto que alcanzará? Está presupuestado hasta fin de año y debo también manifestar que de aquí en pocas semanas iniciaremos ya la discusión, porque corresponde ya desde el próximo mes empezar las discusiones y todo el planteamiento y la planificación para aprobar en noviembre el presupuesto que regirá el año fiscal 2015. Pero el presupuesto llegará hasta finales de año a los 1.300 millones de dólares. Así es, sumado con todo lo que implica las empresas, estamos alrededor de ese monto y está el presupuesto proyectado y para que se ejecute hasta el 31 de diciembre del 2014. Gracias, la presencia del concejal Sergio Garnica, quien nos ha acompañado aquí en el noticiero Nuestra Asamblea con estas novedades que han sido tratadas al interior del Consejo Metropolitano de Quito. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos.